Bienvenidos a la Calúdica, soy Phil Confín y hoy os traemos un juego de la serie PAX, en este caso Pax Pamir. La serie PAX son juegos diseñados por Phil Eklund, aunque en este caso el Pax Pamir ha sido rediseñado por Coldwell, que pronto veremos ahora en el 2017 que va a sacar su segundo juego, que es el John Company, que da buenas sensaciones, aunque luego más se verá a ver cómo ha salido realmente. Los juegos son editados por Sierra Madre Games. En español únicamente tenemos el Pax Porfiriana, que ha sido editado por Masqueoka. Aunque bueno, en este caso el Pax Pamir, salvo que te guste leer los textos de los ambientativos de las cartas, pues es independiente del idioma, al menos el básico. Después lo que es la expansión de Cuchillos de Kyber, sí que trae texto en las cartas de capacidad o en las de noticia. Aunque bueno, suele ser texto que se suele encontrar en los juegos de mesa, tal vez como descartar, robar, y que se puede sacar bien o de la BGG por su traducción. Bien, ¿qué son los juegos PAX? Pues la serie PAX, resumiendo, básicamente son juegos de cartas en que se crea un mercado de cartas, los jugadores van adquiriendo cartas de ese mercado, el mercado se repone una vez que se van quitando cartas del mercado y se van jugando en su zona de juego. Los juegos normalmente son de 3 a 5 jugadores o de 2 a 5 y pues, según el tipo de juego PAX representas una facción. En el caso del Porfiriana son hacendados en la época de Paz Porfirio Díaz en México. En el Pax Pamir, en este caso, representas una de las distintas naciones que pujan por la zona central de Asia, la zona de Afganistán, y en este caso pues hay los afganos, los rusos y los británicos, y que pugnarán por el poder en esa zona. Y después finalmente está el Pax Renaciment, que es en la época del Renacimiento, que representa un banquero en esa época medieval. Aquí en la Calúdica ya tenemos el Pax Porfiriana y el Pax Renaciment que podréis ver, y ahora a continuación os iré explicando cómo va el Pax Pamir, que es el que faltaba. Bien, ¿qué podemos ver de Pax Pamir? Pues básicamente está editado por Sierra Madre Games en el 2015. Ahora mismo actualmente ocupa el puesto 990 en la BGG. Está diseñado para 2 a 5 jugadores, aunque se recomienda 4 o 5. Tiene una duración de 1 hora a 2 horas aproximadamente, dependiendo del número de jugadores. Se recomienda para una edad de 12 o más años y tiene un peso de 3,5. Ya veis que para este jueguito un peso de 3,5 es bastante. En la BGG también. Básicamente es control de zonas, control de una mana de cartas, irlas jugando en tu zona de juego, y aparte también lo que tiene de diferencia con el Porfiriana es que trae como una especie de mapa. Dar sobre todo las gracias a David Martín, a Alex Gojak, por sus maquetaciones de los mapeados para no andar con las cartas, que es más engorroso, y quedan perfectos para tener a modo de tablero para jugar. Eso lo podéis descargar desde la BGG sin problemas, para cualquiera de los juegos de Eklund y alguno más por ahí que seguramente que tiene. Y básicamente eso es todo para Pax Pamir. Iremos viendo cómo se desarrolla el turno. Y veremos el juego, el Pax Pamir, con su expansión, que es una cajilla, unas cartas más, que es la de Cuchillos de Kyber. Como veáis, bueno, lo explicaré más adelante, pero la caja está al límite, está a rebosar como podéis ver, con la expansión. Tengo que probar a ver si caben las cartas enfundadas con la expansión, pero bueno, en principio cabe todo aquí presionado en la caja. Pero bueno, a presión. Como veis, le cuesta cerrar. Y eso es todo. Pasamos a ver ahora el desarrollo de Pax Pamir y su expansión, Cuchillos de Kyber. Bueno, vamos a ver qué contiene dentro de la caja de Pax Pamir, que contiene el juego básico y la expansión. De fondo vamos a tener
un mapa que ha sido maqueteado por David Martín, alias Godhack, que se puede descargar desde la BGG, está en castellano. Y lo bueno que tiene el mapa es que se puede usar las regiones, es más cómodo, ya que no hay que andar juntando las cartas. Y viene la zona para colocar las carreteras, cartas de ejército, de tribu y demás. Bueno, vamos con la caja. Como veis, la caja es una caja de unos 10 centímetros, está diseñada por todos lados con ejemplos, ilustraciones de cartas para ver cada cosa y veis que sobresale unos milímetros con la expansión. Es complicado tenerla toda completa, pero bueno, se ha conseguido meter. Eso sí, el juego sin infundar. Vamos con el interior. Bien, aquí tenemos las reglas, con unos pequeños ejemplos, alguna ilustración y poco más. La cartulina de la expansión, el reglamento de la expansión, también muy sobrio. Y aquí las fichas de cilindros de madera, que van a servir como para marcar los ejércitos y las carreteras. Los cubitos de los jugadores, para 5 jugadores, cada uno con su color, que van a servir para marcar espías y tribus. Y las monedas. Monedas de plástico, blancas de valor 1 y rojas de valor 5. Bueno, vamos con las cartas. Tenemos distintas cartas. Aquí las cartas de personaje, que son todas para todos los jugadores igual. Solo cambia el diseño de la ilustración. Y el resto es un recordatorio de las reglas. Por delante y por detrás. Después tenemos las cartas de régimen, hay 4 regímenes como en el Pax Porfiriana, y se van cambiando y según salgan los derrocamientos en cada uno de los regímenes, pues se desarrolla el final de la partida o si continúa. Vale, las cartas de lealtad, 5 cartas de lealtad que se distribuyen entre los distintos jugadores según el número de jugadores que haya y cada jugador elige su lealtad al inicio de la partida, que puede ir cambiando durante el turno. Cartas de favor, las 3 facciones que hay, los rusos de color azul, los británicos de color rojo y los afganos de color verde. A mí lo que me chirría un poco es el color azul y el rojo. Me cuadraría más los rusos con color rojo y los británicos color azul, pero bueno, es lo que hay. Vamos con las siguientes demás cartas. Bueno, cartas de juego que pueden estar en 4 modalidades. Por aquí tenemos las cartas de derrocamiento, que hay 4 en la partida, más cartas de modalidad, otro derrocamiento, cartas normales de juego que se pueden jugar del mercado, una que queda por aquí suelta, y vamos con las cartas de mapa, que como ya tenemos nuestro tablero no nos harían falta. Pero bueno, para que veáis que no hace falta el mapa para nada, se puede hacer con las cartas. Y estas serían las cartas de la expansión. Son las cartas de titulares, que son unos efectos inmediatos una vez que se utilizan, y un nuevo tipo de cartas que son las capacidades, que bueno, lo que dan es que se usan y te pueden estar de forma permanente, darte beneficios durante el derrocamiento, nuevas acciones o poder interrumpir el turno de un oponente. Y finalmente las cartas de Wazir, que cambian un poco el juego en el sentido de la recolección de tasas sobre todo. Y eso es todo por lo que contiene la caja. Entregamos a cada jugador una carta de personaje, los cubitos de su color y 4 rupias. Son las fichas de color blanco. Eso, los 4 jugadores, cada jugador. Imaginaos que vamos a hacer una partida de 3 jugadores. Vale, colocamos la carta de régimen en fragmentación política y las fichas de los cilindros los tenemos ahí a un lado, en la reserva. Aparte, entregamos a cada jugador una carta de lealtad. Barajamos y entregamos una a cada uno. Cada jugador en secreto elige su posición política. Pues, por ejemplo, este va a coger el rojo y se coloca así debajo del personaje que sobresalga el color de la zona política que es. Este también va a elegir el rojo en secreto y finalmente este va a coger el azul. Bueno,
vemos que hay dos rojos que favorecen a la facción británica y uno que favorece a los rusos. Vale, pues como solo hay un personaje que favorece a los rusos, se le entrega la carta de favor de los rusos. ¿Vale? Y se le coloca a su lado. Esto imaginaos cada uno en su parte del tablero. Ahora estamos poniendo en el tablero porque queda más bonito con eso de fondo. Bien, pues ya tenemos las fichas de ejército, lo de que recibe cada jugador y el régimen actual. Bien, ahora se monta lo que es la partida, el mazo de juego. Vale, tenemos el mazo aquí con todas las cartas. Vale, pues cogemos 40 cartas más 8 por cada jugador. Pues imaginaros que aquí van 40 cartas y como son 3 jugadores, cogemos pues 3 por 8, 24 cartas más. Vale, pues ahí tenemos todo lo que va a entrar en juego en este turno. El resto se devuelve a la caja del mazo y ya no se vuelve a jugar, no se vuelve a tocar. Vale, ahora el mazo este se divide en 6 montones, más o menos iguales. Bueno, se calcula y para que queden igualados. Yo lo voy a hacer ahora a mano porque si no tardamos un montón. Vamos a ver, para que queden 6 montones más o menos iguales. Vale. Bien, ahora con esos 6 montones lo que vamos a hacer es, juntamos 2. Estos van a quedar como parte superior del mazo. Los ponemos ahí a un lado. Bien, ahora en cada uno de los otros mazos barajamos una carta de derrocamiento. Vemos que hay 4, pues metemos una aquí, otra aquí y finalmente la cuarta en el cuarto mazo. Barajamos cada uno de ellos. Y este también. Bueno, ha caído una carta, vale. Ahora lo que hacemos, con estos 4 mazos en los que están las cartas de derrocamiento, colocamos uno encima del otro. Y finalmente, encima del mazo que han formado los mazos con las cartas de derrocamiento, colocamos los otros 2 mazos que habíamos unido anteriormente, que no tenían cartas de derrocamiento. Y los colocamos encima. Eso es nuestro mazo de juego. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es, nos vamos a la zona de... Vamos a bajar el mapa, que esto lo tenemos aquí, es hacer la fila del mercado. Esta es tu zona de tablero, aquí es donde vas a desplegar tus cartas, la carta de juego del personaje no se tiene en cuenta a la hora de la partida. Es únicamente como para ver los distintos conceptos del juego. Bien, hay 4 tipos de cartas: cartas militar, que son las marrones, que tienen dibujado un tanque; cartas de inteligencia, que son las azules, que tienen como una especie de ojo; cartas económicas de color amarillo, que tienen como unas especies de monedas; y cartas políticas, que tienen una corona en el icono. Bien, pasamos a ver cómo se pueden desplegar los distintos toques en el juego. Bien, si un cubito está encima de una carta, eso son espías. Puede haber tanto cubitos tuyos como de tu oponente encima de tus cartas. Aparte, si veis que hay algunas cartas que tienen una franja de color rojo, verde o azul en la carta, si está en la parte superior o inferior y el cubito está sobre ella, es que ese espía está trabajando para esa facción determinada. Por ejemplo, pertenecería a los afganos; si estuviera aquí, pertenecería a los británicos, y así dependiendo del lugar que ocupe. Después, si esos cubitos están sobre una región, son tribus, se llaman tribus. En un lugar puede haber tanto tribus tuyas como tribus de oponentes. Perfecto. Bien, ahora vamos con los cilindros. Los cilindros, si están sobre un lugar, son ejércitos de ese lugar, de esa facción. Por ejemplo, esto habría dos ejércitos afganos. Aquí, pues 3 ejércitos de británicos. Y así, si se encuentran dentro de lo que es el interior de la ciudad. Ahora, si tenemos un cubito ahí y otro aquí, estos son carreteras que pertenecen a la facción de los rusos. ¿Vale? O sea que tenemos espías, tribus, ejércitos o carreteras. Finalmente, podemos decir que
el turno se divide en dos, se va desplegando desde el jugador que tiene el valor más bajo en su carta de lealtad, y eso después se reproduce en orden de agujas de reloj. Vale, por turnos cada jugador, su turno tiene dos fases. Una fase, la primera, en la que puede realizar dos acciones. Las acciones pueden ser ordinarias o especiales, Se pueden realizar dos acciones iguales de ordinarias y dos acciones especiales dependiendo de las cartas que tengas desplegadas en tu tablero y del régimen en el que se encuentre. Si una acción especial que realices durante el mismo régimen del color, por ejemplo, esta carta tiene una acción de tasación, una acción especial de tasación, si la realiza sería gratuita, ya que está en el mismo color del régimen. Lo mismo para el régimen azul, saldrían gratuitas las acciones azules, las amarillas en el económico y las marrones en el militar. Y después la segunda parte del turno es el mantenimiento del mercado. El mercado se va, según los huecos que queden libres, se van revelando nuevas cartas. Lo vemos después según vayamos desarrollando un turno de un jugador. Por último, añadir que cada carta tiene un rango. El rango está marcado por el número de estrellas. ¿Para qué sirven los distintos colores y las distintas estrellas? Bien, las estrellas amarillas sirven para la acción de tasación, para prevenir que te roben otros jugadores monedas. Te previene tantas robo de monedas como que estrellas amarillas tengas en toda tu zona de juego. O sea que, en este caso, hay dos monedas, hasta dos monedas no se las podrían robar. Todo lo que tenga superior a dos monedas podrían ser objeto de robar por tasacciones, de que te las quite un oponente. Bien, las estrellas marrones sirven para desempates. Se cuentan el número de estrellas marrones que tenga cada jugador en su zona de juego, y el que mayor número de estrellas tenga por militar sería el ganador de un desempate. Las estrellas azules, como se ven en la carta del personaje, son las cartas que puedes tener en la mano. Puedes tener tantas cartas azules en la mano, como estrellas azules tengas en tu zona de juego, más una. O sea que una puedes tenerla siempre, y en este caso podría tener hasta 3 cartas en mi mano. Si tienes 3 cartas en tu mano, no podrías añadir una nueva. No podrías realizar la acción de comprar. Y por último, las estrellas moradas sirven para indicar el tamaño de tu zona de tu tablero. Más 3. Por ejemplo, tenemos 3 base más una estrella que tenemos morada en tu zona de juego, 4. Podrías tener hasta 4 cartas, como es este caso. Podrías jugar más cartas, lo que pasa es que después en la fase de mantenimiento tendrías que descartarte de cartas hasta completar tu zona de tablero. Eso es todo por las acciones, cómo se desarrolla el turno y los conceptos importantes del juego. Para realizar una acción, si te pide un coste, tienes que poder pagarlo. Si no lo puedes pagar, no puedes realizar la acción. Y las acciones especiales, que sean el mismo régimen que el color de esa acción especial, no te cuenta como acción. Lo que pasa es que cada carta, por ejemplo, esta te permite hacer 3 acciones especiales. Bueno, en este caso 2, esta es una acción inmediata al jugar la carta. Al hacer estas 2 acciones, solo se puede realizar una de ellas. Por lo tanto, la podrías girar para ver que ya la has usado para una de las acciones en el momento de usarla, y ya no la podrías usar para realizar la otra acción. Bueno, pues vamos a hacer con la primera acción. Acción de descartar. Imaginaos que el jugador de la lealtad rusa tiene 3 cartas en la mano. Una de las acciones que puede hacer es coger una carta y descartarla, mandarla a la zona de descarte del juego. Bien, si haces esto 2 veces, descartas 2 cartas, hacer 2 acciones, lo que vas a hacer es robar una rupia a otro jugador o de la zona de mercado. O sea que le cogerías una rupia de la zona de mercado sobre una carta que haya en el mercado, o de la que tenga un jugador sobre su carta.
Vamos con la segunda acción estándar que hay, comprar cartas del mercado. Bien, como hemos explicado antes, hay 2 filas de cartas del mercado con 6 cartas cada una. Las de la primera zona más izquierda valen 0, las siguientes 1, 2, 3, 4, hasta 5 de valor. Bien, imaginaos que compramos una carta. Vamos a comprar esta. Por lo que tenemos que hacer es pagar, como está en la fila 3, pagar 3 monedas. Pues pagamos 3 monedas. ¿Cómo se pagan las monedas? Pues se cogen 3 monedas, 1, 2 y 3. Y se colocan en las cartas anteriores. Si quisiéramos realizar una segunda acción de comprar, porque sería válido, al ser una acción estándar, podríamos comprar cualquier otra carta que no le hayamos puesto una moneda en este mismo turno sobre ella. O sea que estas 3 estaría prohibido comprarlas en este turno. Y podríamos comprar las otras. Pues se realizaría lo mismo. Por ejemplo, vamos a comprar esta carta. Esta carta está en la fase 4, en la zona de valor 4, pues una moneda, 2 monedas, 3 monedas, 4 monedas. Y estas cartas irían para nuestra mano. Bien. ¿Qué pasa? Estas son cartas normales. Bien, si compramos una carta de capacidad, la carta de capacidad se juega inmediatamente. Podemos ponerla debajo de la carta de nuestro personaje, por ejemplo, o a un lado, que no esté en juego. Y podemos ponerla así. Las cartas de capacidad ya veremos cómo se activan. Pues ya en un momento, cuando las pones en juego, entran desactivadas. O sea, no llegan a entrar en juego. Las compras y las colocas a un lado y que vienen inactivadas. Bien, ¿qué pasa si compramos una carta de titular? Las cartas de titular, en el momento que se compran, se resuelve su evento y luego se descartan. Aquí tenemos otra carta de titular y finalmente las cartas de derrocamiento. Si compras una carta de derrocamiento, inmediatamente se produce el derrocamiento. Se mira el régimen actual, por ejemplo, que estén en política fragmental, y se resuelve, se mira quién tiene, si algún jugador tiene la supremacía, si algún jugador de los jugadores tiene si alguno de las facciones tiene la supremacía, se mira qué jugador tiene más unidades de esa facción y se declara ganador de la partida. Si en ese derrocamiento no hay ninguna supremacía, pues se continúa la partida. Al menos que sea el cuarto derrocamiento. Si es el cuarto derrocamiento que se revela y no se ha declarado ningún vencedor, pues se finaliza la partida y se mira las condiciones de victoria por haber acabado el turno sin ningún vencedor. Otra cosa que se puede hacer en la fase de comprar cartas es comprar una carta de la mano de un jugador. Imaginaros que el jugador morado, aquí presente, tiene estas cartas en la mano. Y sabe que el jugador negro, sabe de antemano que ese jugador tiene la carta de, por ejemplo, Arthur Connolly en su mano. Pues pueden llegar a un acuerdo para vender esa carta. Por ejemplo, pues el jugador negro le ofrece al jugador morado 2 monedas por esa carta. Si el jugador morado acepta, el jugador morado le entrega la carta de Arthur Connolly al jugador negro y el jugador negro le entrega 2 monedas a la reserva del jugador morado. Y eso es todo por las fases de comprar. O sea que básicamente un jugador puede hacer comprar en la zona de mercado o comprarle cartas a otro jugador. Ordinaria que se puede hacer, que es jugar una carta. Bien, tenemos el jugador aquí presente, de color negro, que tiene lealtad a Rusia, tiene 2 cartas en su zona de juego y estas 2 cartas en la mano. Vale, y desea jugar una carta de su mano. Pues, por ejemplo, el personaje este. Vale, ¿qué hay que tener en cuenta para jugar una carta? Bien, el primero, que el tamaño de tu zona de juego te lo permita. Aunque se puede jugar igual, pero después tendrías que descartarla en la fase de mantenimiento. Vemos que el tamaño de nuestra zona personal es 3, por lo tanto podríamos jugar otra carta más sin ningún problema. Bueno, hemos solventado el primer problema. Ahora, el segundo. ¿Qué coste tiene jugar una carta? Jugar una carta tienes que comprobar la
nación o facción, bueno, zona a la que se pertenece dicha carta. En este caso, a Kabul. Vale, pues teníamos que dirigirnos a Kabul, que está aquí, y mirar qué tribus hay en dicha localización. Vemos que hay dos tribus del color morado y una tribu del color amarillo. Bueno, pues ese es el coste que tiene que pagar la carta, 3 de coste, uno por cada tribu que haya en dicho lugar. Por lo tanto, cogemos 2 fichas que le pagaremos al jugador morado y una ficha que le pagaremos al jugador amarillo. Bien, decir que las reglas de juego permiten hablar con el resto de los jugadores oponentes y pues pedirle por favor que te rebaje el precio a cambio de un favor, o que te deje pasar por un sitio que tú no puedas. El juego permite hacer favores, tratos o concesiones con otros jugadores. Por lo tanto, si llegan a un trato con el jugador morado de que más tarde le rebajará el precio de jugar una carta, pues que ahora solo le paga una, pues podría hacerlo, si llegan a un acuerdo. Bien, hemos visto que han llegado a un acuerdo, bueno, que no han llegado a un acuerdo, le paga a cada uno sus fichas y ahora puede jugar a la carta. Bien, para jugar a la carta puede jugarla por el lado izquierdo o por el lado derecho. Esto es importante a la hora del movimiento de los espías, como veremos más adelante. Bueno, vamos a ver que lo juega en la zona izquierda. Bien, y última cosa a tener en cuenta. Si la carta que hubiera jugado hubiera sido, por ejemplo, esta, que también se puede jugar en Kabul, hubiera sido el mismo coste, el mismo pago, todo igual, solo que a la hora de jugarla hay que fijarse que esta carta es un patriota. ¿Qué es un patriota? Pues son todas las cartas que tengan la línea de una de las facciones del color en la parte superior. Una vez que se juega en la parte superior, hay que mirar el resto de cartas. Vemos que este personaje pertenece a la facción rusa, pero está jugando un patriota de la facción afgana. Por lo tanto, el jugador tiene que descartar todas las cartas que pertenezcan a la facción rusa, a la que era antiguamente. Y por tanto cambiaría la facción afgana, pues se puede tener en cuenta, pues colocando pues la carta esa, perdería la carta de favor y únicamente tendría la carta de color verde. Nos ponemos que somos el jugador morado y tenemos lealtad al Imperio Británico. Bien, vamos a jugar esta carta. Una carta política. Bien, vemos que tiene una carta política rango 2. Lo que nos permite la carta política es colocar tribus. Entonces cogemos el número de cubitos igual al rango y lo colocamos en el lugar. En este caso Kandahar. Entonces colocamos tribus. 2 tribus en Kandahar. Aparte, el icono este todo negro nos indica que podemos colocar un ejército de nuestra facción en el mismo lugar. Kandahar. Es un icono de impacto. Hay 3 diferentes, más otro que nos permite cambiar el tipo de régimen. Vamos a ir viendo. Eso es todo por respecto a esta carta. Después, estos serían acciones especiales que podríamos realizar una vez que está en juego nuestra zona. Bien, vamos a ver la carta militar. La carta militar, carta de color marrón, con una especie de cañón de icono. Y rango 1 en este caso. Lo que nos permite una carta de militar es colocar un ejército en el lugar indicado de nuestra lealtad, de nuestra facción. En este caso es Persia y rango 1, entonces solo colocamos un ejército, un cilindro. Y aparte, el otro icono de impacto de informadores, pues es colocar un espía sobre esta carta. Colocamos un espía, un cubito, sobre esa carta. Bien. Vamos con el siguiente tipo de carta. Como veis, se puede jugar a izquierda o a derecha. Vamos a jugar esta vez a la izquierda. Vamos a jugar una carta económica, que son las amarillas. Las cartas amarillas nos permiten colocar una carretera de nuestra facción en los distintos uniones que hay con otras ciudades de la ciudad que indica aquí. En este caso Kabul. Vale, pues cogemos en este caso 1, porque solo tiene rango 1, lo cogemos y podemos colocarlo aquí, aquí, aquí o aquí.
Vamos a decidir, por ejemplo, colocarlo con Kabul para hacer una unión. Y aparte, lo que tiene esta carta es que cambiamos de régimen. En este caso, al militar. Buscamos el militar y lo colocamos. Hay cambios de régimen a todos. Por ejemplo, aquí podéis ver una carta económica que tiene otro cambio al político. Aquí otro al de guerra, de inteligencia. Hay cambio para los 4 distintos regímenes que hay en el juego. Y finalmente, el otro tipo de carta, el otro modo que se puede jugar, es la carta de inteligencia. La de color azul con un icono de un ojo. En este caso tiene rango 2. ¿Qué nos permite el rango 2? Es colocar 2 fichas de espía sobre la carta. Básicamente es colocar los cubitos de nuestro color sobre dicha carta. Y después, cuando este icono nos viene a indicar que cuando esta carta es descartada, pues debido a un asesinato, una purga, o etc., el poseedor roba tantas rupias como el rango de la carta. Básicamente es eso. Eso opta. Bueno, ¿qué pasa con el resto de tipo de cartas? Bien, tenemos las cartas de capacidad, las cartas de titulares y las cartas de derrocamiento. Estas, en el momento que se juegan, esta, la de capacidad, se coloca a un lado, inactiva, y las otras dos se resuelven al momento y se descartan. Esta se resuelve el efecto y se descarta, y esta se resuelve el efecto y se mira si hay algún jugador, alguna facción que tenga supremacía, y si hay supremacía, pues se determina si hay el jugador vencedor. Vale. Una pequeña corrección respecto a lo del icono este, no es robar rupias, es pagar rupias. Por ejemplo, este tiene rango 2, tendrías que pagar 2 rupias de tu reserva a la banca. Si se descarta o te la asesinan. Si no puedes pagar, por ejemplo, si solo tuvieras una moneda, por cada carta que no puedas pagar, tienes que descartar un cubito de tu carta o de tu tablero. Por ejemplo, te descartan esta carta y solo tienes uno para pagar y tienes rango 2, tendrías que pagar 2. Pues tendrías que descartar pues, la moneda que tienes y un cubito de aquí o un cubito de acá. Las acciones especiales son acciones que puedes realizar con cartas que se encuentren en tu zona de tablero. Para ello, pues por ejemplo, podéis girarlas para saber que las habéis utilizado y para saber que solo se pueden utilizar una vez independientemente de los iconos de acciones que dispongan. Tengan 2, 3, como tienen algunos, por ejemplo este tiene 2, hay otras que tienen 3, pues solo se podría usar para una de ellas, por turno. Bien, empezamos con las acciones económicas, la más sencillita, la de comercio. Tenéis aquí el icono, una especie de casa con un letrero. Básicamente esto es, coges tantas monedas de la banca como el rango de la carta. Por ejemplo, este tiene rango 2, pues cogeríamos 2 monedas para nuestra reserva. 2 monedas, 2 rupias. Básicamente yo lo giraría para saber que lo hemos utilizado. Y habrá que tener cuidado con si hay algún cubo así como espía o eso, para que no se muevan. O si no, podéis mirar otra forma para marcar. O bajarlo un poco, o subirlo un poco para que saber que lo habéis utilizado y ya está. Así sencillito. Bien, y ahora vamos con la otra acción especial de económica, que es la de regalos. Regalos básicamente puedes pagar, como veis en la carta de personaje, hay 3 espacios, os lo voy a enseñar más de cerca. Uno de 2, otro de 4 y otro de 6. Lo que vais a hacer es pagar tantas rupias como queráis para colocar ahí uno de vuestros cubitos y hacer como si fuera un regalo. Por ejemplo, pagamos 2 monedas a la banca y colocamos un cubito sobre el 2. Que en otro turno queremos hacer otra acción y pagamos 4, pues podemos pagar 4 monedas y
coger otro cubito y colocarlo ahí. Esos son puntos al final de la partida. Básicamente, cada punto de lealtad que haya en tu carta te da un punto al final de la partida, para dirimir el ganador de la lealtad a la que pertenezcas. Si hay un cambio de lealtad, por ejemplo, el británico se cambia a afgano por haber jugado una carta, como sería en este caso, una carta de patriota, pues lo que se haría sería descartar todos los regalos que hayas acumulado hasta ese momento. Aparte, la expansión lo que permite, o como aclaración, ya que se podría usar como para el juego básico, ya que son las reglas vivientes, como le llaman, que van mejorando el juego, permite que un jugador pague de su moneda, de su zona, para poner un regalo sobre la carta de otro jugador. Básicamente, pues por ejemplo, si otro jugador te ha permitido moverte por una casilla, o no te ha cobrado por jugar una carta, ya que tenía tribus en ese sitio, pues lo que te puedes llegar a un acuerdo con ese otro jugador es comprarle un regalo. Básicamente, pues tenemos aquí el otro jugador naranja y le ha comprado un regalo de 2. Pues ese jugador coloca un cubito suyo de su color sobre su personaje. Y sería darle básicamente un punto de victoria al final de la partida. Vamos ahora con las acciones especiales de inteligencia. Las iconos con el fondo azul. Bien. ¿Qué pasa con estos? A ver, vamos por orden. Está el de viajar. Lo vamos a mostrar. Que está una especie de camello. Ahí tenemos. Bien, pues lo que podemos hacer es usar la acción de viajar para mover tantas casillas como rango de la carta un espía que tengamos en nuestra zona o en un tablero de un oponente. Pues por ejemplo, deseamos mover este espía, aquí está, veis que pertenece a nuestro color, el morado, y lo movemos una casilla, a la izquierda o hacia la derecha. Las cartas de personaje no se tienen en cuenta, las del jugador, entonces podríamos moverlo para nuestra zona, pero ahí ya tenemos uno, nos interesaría, pues lo moveríamos a esta carta. Una vez que llega una carta, pues podemos colocarlo en la parte superior o en la parte inferior. ¿Qué nos da en cada uno? Pues un punto de lealtad al final de la partida en ese régimen. Por si gana la partida, pues tendríamos un punto. Podemos dejarlo ahí arriba como ruso, o abajo como afgano, o dejarlo en el centro sin elegir ninguna de ellas. Vale. Siguiente acción. Contraespionaje. Vamos a ver, que es una especie de ojo con un cubito de color azul también en el fondo. Bien, ¿qué es contraespionaje? Contraespionaje es quitar un espía de una carta que tengas en una carta tuya. O sea, por ejemplo, yo tengo un espía en esta carta mío y un espía de un oponente. Pues lo que puedo hacer es quitar tantos espías como rango de la carta. El rango tiene 3, pues podría quitar hasta 3 espías. En este caso solo hay uno, pues lo quitaría y se lo devolvería al propietario. Siguiente acción. Soborno. Como veis, un icono azul con un 2, una estrella y un icono de una carta, el del medio, con fondo azul. Bien, soborno es robar una carta de un jugador oponente. Bien, por ejemplo, tenemos aquí este espía, o este que nos interesa más esta carta, y se la queremos quitar. Vale, básicamente tenemos que pagar 2 rupias por el rango de la carta. Por ejemplo, esta tiene rango 2, pues habría que pagar 4 rupias. Tenemos aquí 4 rupias, las he sacado de la manga, se le pagan a la banca. Y cogemos la carta con el espía y la colocamos en nuestra zona de juego. Si tiene lealtad por ejemplo, pues cambiaríamos de lealtad. Como éramos afganos, hemos robado una carta de patriota ruso, pues se descartaría y pasaríamos a ser del bando ruso.
Bueno, esta carta no podría convivir aquí porque no podemos tener dos lealtades diferentes, de colores diferentes en nuestra misma fila, entonces esta tendría que haber sido descartada anteriormente. Y así nos queda nuestra zona de juego. Si sobornas una carta de política con un rango más elevado, las tribus de color en esa región, en la región, por ejemplo, en esta casa, en esta zona, era el Transcaspian, por ejemplo, si ese jugador tuviera dos fichas de tribu de color naranja, podrías cambiar a 2 fichas de tu color, en este caso color morado. Vamos con la siguiente acción de especial, la acción de soborno, bribe. Vale, el icono ahí del medio de color azul. Con esta acción, si tienes un espía en una carta oponente, puedes sobornarle a ese personaje y pasarla a tu zona de juego. Bien, ¿cómo se hace? Vamos, por ejemplo, tenemos aquí un espía en esta carta. Pues vamos a pagar 2 monedas. Imaginaos que tenemos ahí 2 monedas por cada estrella. Como tiene rango 1, pues 2 monedas serían. Y se colocan en la parte más derecha de la zona de comercio. Una moneda en la zona de 5, en la parte inferior y en la fila superior. Si fueran 2 estrellas de rango, pues le meterían 2 monedas más. Una así, si fuera rango 3, pues otra en la de valor 3. Bien, lo que hacemos es coger dicha carta y la ponemos en nuestra zona de juego. Aparte, si es un patriota de una lealtad distinta a la nuestra, en este caso es la misma, son afganos, no pasaría nada. Imaginaos que hubiéramos sobornado a este personaje, que es británico. Pues hubiéramos perdido nuestra lealtad inicial y hubiéramos pasado a ser de lealtad británica. Las fichas de espía de los oponentes permanecen sobre la carta. Y si en hipotético caso de que hubiéramos sobornado a la carta de política con el mayor rango, en este caso vemos que es la carta política con mayor rango, ya que no hay ninguna otra, tiene rango 1, pues todas las tribus de esa zona del oponente pasan a ser nuestras. Por ejemplo, todas las tribus en Kabul del jugador naranja pasarían a ser de nuestro color. Por lo tanto, perdería sus 3 tribus en Kabul y pasarían a colocar 3 tribus nuestras en Kabul. Y eso es todo respecto a lo que es soborno. Bien, pasamos ahora otra cosa más. Si tenemos el espía, antes de pasar al siguiente, el espía en la zona de patriota, pues lo pasaríamos, se devolvería al medio de la carta. O sea, estuviera en una zona de aquí o aquí, una de las líneas se mueve siempre al centro de la carta nuestro espía. Bien, eso es todo con respecto al soborno. Ahora vamos a ver el asesinato. Tenemos un espía, vamos a ver la acción de asesinato, que es esta, de color azul, con una espada. Vale. Con esto podemos asesinar una carta que tengamos en nuestro tablero o en un tablero oponente. Por ejemplo, tenemos este espía en esta carta oponente. Lo que podemos hacer es pagar 2 rupias, que se colocarían, igual que el soborno, en las cartas más a la derecha del mercado y según el número de rango. Este solo tiene rango 1, pues en las cartas del nivel 5. Si tuviera rango 2, pues se añadirían las de 5 y las de 4. Y si tuviera rango 3, 5, 4 y 3. Siempre las de la derecha del mercado. Lo que permite asesinar una carta oponente es descartas todas las cartas que haya junto a esa carta vinculadas. Bueno, eso en principio solo se pueden con las cartas de la expansión, ya veremos después. Y podríamos conseguir como premio la lealtad, la lealtad que hay en la parte inferior como premio. Entonces lo podríamos colocar aquí y tendríamos
por 2 puntos al final de la partida como afganos. También se puede asesinar una carta nuestra. Por ejemplo, en esta de rango 3 pagaríamos, en este caso, 6 monedas. Lo asesinamos, quitamos todas las fichas que haya sobre esa carta y cogeríamos un punto como británicos. Todos los espías se descartan y las espías oponentes se devuelven a la carta del oponente. Pasamos a las acciones militares. La acción militar, solo hay una, la campaña, un cañón con cubos y fondo marrón. Bien, vamos a ver cómo funciona la campaña. Vale. La campaña lo que puedes hacer es mover tantas unidades de tu ejército al que tengas lealtad. En este caso somos lealtad al verde, los afganos. Podríamos mover ejércitos verdes hasta una ciudad que te indique la carta. En este caso podríamos mover ejércitos a Transcaspian, a la localización de Transcaspian. Bien, tenemos aquí unos ejércitos en Herat y vamos a decidir atacar a la ciudad de Transcaspian. Bien. Para atacar necesitamos carreteras. En este caso hay una carretera, podríamos movernos tantos ejércitos como nos indique el rango. En este caso 3. Si no hubiera carretera, pues pagaríamos 2 monedas. Pagaríamos 2 monedas a las cartas más a la derecha de la zona de mercado. En este caso a la zona de 5. Continuamos. Seguimos atacando y atacamos con 3. Bien. ¿Cómo funciona el combate? Muy fácil. Si hay ejércitos del oponente, por ejemplo, en este caso estamos atacando al jugador británico, pues muy sencillo. Por cada ejército quitado del color oponente, de una facción oponente, quitamos tantos como nuestros. Entonces serían 2 rojos y 2 verdes. Se van a la reserva. Y después podemos quitar con un ejército, con otro ejército, quitar pues unidades o carreteras. En este caso, pues queremos quitar una unidad naranja, se le devuelve al jugador y se quita el ejército y se manda a la reserva. Y así de sencillo. Vale, volvemos al caso anterior, pero en esta vez hay 3 fichas de tribu oponentes y no hay ningún ejército. Pues lo que podemos hacer es mover, bueno, en este caso hay carretera, no tenemos que pagar nada porque pertenece a una carretera a nuestra facción y atacamos a la localización de Transcaspia. Pues por cada unidad podemos quitar una ficha de tribu oponente. En este caso las 3. Las fichas permanecen, solo hay que quitar si hay ejércitos oponentes, por lo que esta localización pasaría a ser ahora afgana. ¿Qué pasa si sucede si eliminas la última ficha de tribu de un oponente? Pues puedes eliminar una carta política de esa región. Pues en este caso, el jugador naranja le hemos eliminado su última tribu y tiene que descartar una carta política con esa, si tuviera, con esa localización. Como tiene una, que es el Madali Khan, pues tendría que descartarla. Y se quedaría sin ella. ¿Qué más respecto al movimiento? Bien, imaginaros el último caso que hay. Estamos aquí, hay 2 ejércitos rojos, hay carretera, podemos mover 3 ejércitos, movemos, pero en la carta anterior, imaginaos que en la carta anterior tenemos un espía. Tenemos un espía en una carta con la localización del oponente, en Transcaspia. Pues lo que nos permite ese espía es atacar a las tribus del oponente sin tener que atacar al ejército. Por lo tanto, con estas 3 verdes podríamos atacar a estas 3 naranjas y quedaría así la cosa. El jugador perdería lo mismo, al quedar sin tribus perdería su carta política si tuviera en esa localización y quedaría así el movimiento final con la acción especial de campaña. Vamos con la última acción especial, la acción de impuestos, tax. Aquí tenemos una especie de corona en color con morado, ¿vale? Y hay que tener en cuenta la localización que indica la carta. Bien, pues esta carta nos permite recaudar dinero igual al rango, en este caso 2 rupias, en una localización de dicha carta. Bien, pues vamos a recaudar impuestos en Herat. Vale, para recaudar impuestos tenemos que tener la mayoría. ¿Cómo se mira la mayoría?
pues se mira el número de tribus que tengas, más ejércitos y carreteras. En este caso, tenemos dos oponentes y nosotros. Uno de comparte nuestra lealtad y otro es lealtad británica. Pues vamos a ver, nuestra presencia en Herat es de 4. Tenemos 2 tribus y 2 ejércitos. La presencia del jugador británico pues es 3. Tiene una tribu y 2 ejércitos. Y la presencia del otro jugador con lealtad afgana sería de 3, porque tiene una tribu y 2 ejércitos. Te vamos a poner aquí para ver que es el jugador negro. Por lo tanto, tenemos la mayoría. Por lo tanto, podemos recaudar 2 monedas a esos jugadores. Bien, ¿cómo recaudamos monedas? Pues básicamente se le piden 2 monedas. Habría que mirar, únicamente tener en cuenta, imaginaros que el jugador británico tiene esta carta. Tiene una carta económica y tiene 2 estrellas con rango 2. Eso lo que hace es protegerle del robo del impuesto de monedas. Por lo tanto, le protegería 2 monedas de su reserva. Como solo tiene 2 monedas, a ese jugador no le podríamos coger ninguna. Entonces le podríamos coger los 2 al jugador negro, que no tiene una carta económica y no está protegido, pues nos cogeríamos 2 monedas para nuestra reserva. Si no tuviera ninguna carta económica ninguno de los 2 jugadores o tiene mayor número de monedas que las indicadas, pues podríamos, por ejemplo, cogerle una a cada uno, sin problema. Vale, esta fase ha cambiado bastante, esta acción ha cambiado bastante respecto a lo que es el juego con la ampliación. El juego con la ampliación entran las cartas de Wazir. Las cartas de Wazir, que son cartas especiales que se le entregan al jugador que tenga la supremacía, la mayor presencia en una localización. En este caso, como tenemos la mayor presencia en Herat, pues nos darían la carta de Wazir que colocaríamos al lado de nuestro personaje. Las cartas de Wazir lo que tienen es acciones especiales que veremos ahora más adelante y la tendríamos aquí presente. Para hacer la acción especial de impuestos tenemos que tener el Wazir de dicha localización. Como tenemos el Wazir de Herat, podríamos recaudar monedas y el resto funciona igual. Podríamos recaudar monedas a cualquiera que tuviera tribus en ese lugar o con lealtad en dicho lugar, aunque no tuviera ninguna tribu. Por ejemplo, el negro no tiene tribu, pero hay ejércitos con su lealtad, podríamos recaudarle monedas también. Y recaudaríamos monedas siguiendo las mismas bases que lo que he explicado anteriormente, que las monedas que no estén protegidas y que teniendo la mayoría, que en este caso al tener el Wazir tenemos la mayoría en el lugar. Pasamos ahora a las cartas de Wazir. Hay 6 cartas de Wazir, una vinculada a cada una de las localizaciones del tablero. Bien, las cartas de Wazir se le entregan al jugador que tenga mayoría en ese momento en la región. Por ejemplo, tenemos la mayoría en Herat y en Persia, ya que no hay presencia de otros jugadores y tenemos mayor número de ejércitos y tribus en ese lugar. Pues nos entregan las cartas de Wazir de Herat y de Persia. Bien, ¿qué se hacen con estas cartas? Estas cartas se vinculan a una carta de nuestro tablero. Pues, por ejemplo, vinculamos la de Herat a este de aquí. Lo ponemos así debajo. Y la de Persia, por ejemplo, a esta. Vale, pues eso va a medir la carta, el nivel de carta del Wazir. Por ejemplo, este Wazir tendría rango 3 y este Wazir tendría rango 2. Que si se usa el Wazir, por ejemplo, para hacer una de las acciones especiales que tiene el Wazir, no se podría utilizar la acción especial de la carta a la que está vinculada. Por eso, pues, por ejemplo, podemos hacer lo que he comentado antes, de bajar la carta y ves que ese conjunto está usado y no puedes usar la acción especial de la carta a la que está vinculada. Los cartas de Wazir, según van cambiando lo que es la superioridad en cada una de las localizaciones, se va entregando en el momento en que se cambie al jugador que ha obtenido en ese momento la superioridad. Vale, ¿qué acciones especiales tienen los Wazirs? Vale, en principio tienen 2 habilidades especiales y después pueden tener otras que ya hemos visto anteriormente. Vamos a ver la acción de consolidar, que vemos aquí, consolidar. Pues básicamente la acción de consolidar es
poner tantas unidades como queramos en una carta con la localización de Herat. Pues básicamente lo que podemos hacer es coger un cubo, por ejemplo rango 2, poner 2 cubos en Herat, o un cubo y un ejército de nuestra facción, o en vez de un ejército una carretera y un ejército, 2 carreteras, bueno, la combinación como veamos. O incluso se podría poner un espía, por ejemplo, tenemos aquí una carta oponente, el jugador naranja, pues podríamos poner un espía o 2 espías en una carta con la localización de Herat, en el suyo, o uno en el suyo y otro en el nuestro. Básicamente es poner una unidad de cualquiera de los 4 tipos que hay en una carta o en una localización que comparta el lugar al que está vinculado. Bien, el coste es de 2 rupias por unidad. Si ponemos 2, pues habría que pagar 4 rupias. Si ponemos 1, 2 rupias. Si ponemos 3, porque el rango de la carta es 3, habría que pagar 6 rupias. Esas monedas se pagan a la derecha del mercado. Pues en este caso, pues como ha sido de coste 4, pues se pagarían a la zona 4 y 5 del mercado. Vamos a mezclar aquí un poco. Bien, ¿y cuál es la otra opción que tienen los wasirs? La de cambio de régimen. El cambio de régimen, como veis, indica aquí el régimen al que se cambia y costaría 6 monedas. Pagaríamos 6 monedas y podríamos cambiar a lo que nos indica aquí debajo del icono. En este caso, a fragmentación política, pues pagaríamos las 6 monedas y pagaríamos, por ejemplo, 6 monedas y podríamos realizar dicho cambio. Y esta carta quedaría anulada. Os voy a mostrar ahora las cartas que trae la expansión. Vale, en la expansión tenemos 2 tipos de cartas más, aparte de las de Wasir. Tenemos las cartas de titulares, que al comprarlas del mercado se ejecutan al momento. Pues, por ejemplo, esta pues nos indica que que le añadimos 2 cilindros a la reserva afgana, 2 cilindros verdes, y los jugadores de afganos que sean pertenecientes y leales al régimen, a la facción afgana, ganan 2 rupias. Básicamente, pues eso. Estas según se compran, se usan y se descartan. Pasan a la zona de descarte. Vale, eso en cuanto a las cartas de titular. Ahora vamos a las cartas de capacidad. Las cartas de capacidad, una vez que se compran, por ejemplo, vamos a comprar esta, se pueden jugar de 2 formas. Como potenciación o como carta de capacidad. Como potenciación, pues básicamente cogemos una de las cartas que tenemos jugadas en nuestra zona de tablero y se la ponemos así por debajo, mostrando la estrella. Esto que permite es aumentar el rango de la carta a la que está vinculada. El rango nunca va a poder ser superior a 3, por ejemplo aquí tenemos una de rango 2, si le añadimos a esa carta, pues pasaría a tener rango 3. Si la carta tuviera rango 3, como por ejemplo que tuviera esta aquí amarilla, de económica, pues no se la podríamos vincular, porque no puede ser superior. Bien, aparte, cuando usas la carta de rango, como potenciación, lo que nos permite es utilizar el efecto del modo de esta carta. Por ejemplo, esta carta es una carta de inteligencia, lo que nos permite es añadir un cubito de espía a dicha carta. Por lo tanto, pues al usar esta acción le pondríamos un cubito de espía. Si en vez de a esta se lo hubiéramos añadido a esta carta política, pues en su lugar hubiéramos añadido pues una tribu en el lugar que nos indica aquí, en este caso Kandahar. Bien, eso es una forma de jugar las cartas de capacidad como potenciación. Ahora, si adquirimos una carta de capacidad y la queremos jugar como capacidad, lo que nos permitiría es colocarla al lado. Yo la coloco girada para mostrar y estaría en este momento inactiva. Inactiva significa que no se puede usar. Bien, como veis, para activar os marca aquí un poder, un valor para activar. Necesitaría 3 estrellas azules. En este momento, por ejemplo, tenemos 2. Si durante la partida, un poco más adelante, jugásemos una carta que nos permita, por ejemplo, otra carta así, de Persia,
que nos da 2 estrellas azules, pasaríamos a tener 4 estrellas azules y podríamos activar esta carta automáticamente, que nos pide 3. Entonces lo que haríamos es girarla, enderezarla, y esta carta en ese momento ya nos permite realizar la acción que marca. ¿Qué tipos? Hay 4 tipos de cartas de capacidad. Bien, tenemos aquí las 4. Como interrupción, como acción, como permanente y como derrocamiento. Vale. La interrupción pues nos permite en el turno de un contrario usar esa acción o ese efecto para bloquear, a lo mejor cancelar una acción de un oponente en concreto, o pagando un coste. Bueno, hay varios tipos de cartas de interrupción. Como acción sería una acción normal, podríamos realizarla 2 veces durante tu turno, al igual que jugar o comprar cartas. Bien, después están las permanentes, que ese efecto se va realizando siempre que se dé, lo que indique en la carta. Y finalmente las de derrocamiento, que durante un derrocamiento, si tú tienes esta carta, pues recibes ese beneficio. Y eso es en cuanto a las cartas de capacidad. Una vez que un jugador compra la carta de derrocamiento, se mira si hay supremacía. Vale. El juego finaliza si hay supremacía o si se compra la 4ª carta de derrocamiento. Bien. Para ver si hay supremacía se procede de la siguiente manera. Primero se miran cuántos puntos de influencia tiene cada uno de los regímenes. Y si uno de los regímenes es superior a la suma de los otros 2, se produce supremacía. Bien, vamos a ver en este caso hipotético. Bien, tienen puntos de supremacía, pues a ver, hay 2 jugadores de lealtad británica, que es la roja, y un jugador de lealtad afgana y ninguno de lealtad rusa. Por lo tanto, la parte rusa serían 0 puntos. Bien, vamos a mirar ahora los cubos y cilindros, básicamente, que hay de cada una de las lealtades. Vale, lealtad roja tenemos, por una parte, 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8. 8 ejércitos rojos, más un cubo negro, un cubo morado que pertenece a la lealtad británica, más 2 cubos morados y uno negro que pertenecen a la lealtad británica, más un cubo más que pertenece a la lealtad británica y otro más. Por lo tanto tenemos 3 y 3, 6 y 3, 9, 10, 13, 14 puntos más un espía, 15 puntos. 15 puntos de lealtad británica. Vamos a ver ahora cuántos de afgana. De afgana pues tenemos en este caso pues 2 de tribus, otro de tribus 3, 2 de ejército 5 y 2 de carreteras 7. Vale, 15 rojos, 15 de lealtad británica, 7 de lealtad afgana, 0 de lealtad rusa. Por lo tanto, sí que existe supremacía, ya que 15 es superior a la suma de los otros 2, que solo sería 7. Bien, por lo tanto, este jugador, pues, no contamos con él a la hora de calcular el ganador. Bien, ahora, entre los jugadores que tengan la lealtad británica, si solo es uno ya sería considerado el ganador. En este caso, como hay 2, pues hay que mirar cuál de los 2 jugadores posee más puntos. ¿Cómo se mira eso? A ver cuál de los 2 tiene más influencia. Pues primero se miran las cartas de lealtad, por lo que tendrían un punto cada uno, ya que tiene la carta de lealtad inicial. Los premios, que serían en este caso el jugador morado tiene un premio, el jugador negro no tiene ninguno. Los regalos, en este caso el jugador morado tiene 2 regalos, el jugador negro no tiene ninguno. El número de patriotas que hay en la zona del tablero, en este caso el rojo tendría un patriota, el negro no tiene ninguno. Y por último los espías, que el jugador morado tiene un espía en la zona británica y el jugador negro no tiene ninguno. Por lo tanto, puntos que tiene el morado: un punto de lealtad, un punto por premio, 2 puntos por regalo son 4, un punto por un patriota 5 y un punto por espía 6. Y vamos a mirarlo el negro. El negro ahora mismo solo tendría un punto por su lealtad inicial, ya que no tiene ningún patriota, no tiene ningún premio y no tiene ningún regalo. Por lo tanto, el jugador ganador sería el jugador morado, en este caso.
Si se produce un empate, pues podríamos ir a mirar las formas de desempate. Que eran las formas de desempate, el número de estrellas de cañón que tenía ese jugador, y si no, el número de monedas, y si no, pues si continúa el empate y no se puede... no habría supremacía en este caso, no habría ningún ganador y tendríamos que continuar la partida. Bien, en este caso, si el derrocamiento ha sido fallido, pues se produce una purga. ¿Qué pasa durante toda la purga? Pues se remueve todos los cubos de todos los cilindros, cubos y cilindros de cada zona del mapa, dejando solo uno de cada tipo. Por lo tanto, y exceptuando los afganos, que son los de color verde, que no se quitarían. Por lo tanto, quitaríamos uno de aquí, quitaríamos uno de aquí, quitaríamos dos de aquí, un morado, y así. Primero se quitan las tribus, ejércitos, carreteras que haya, dejando solo uno en la zona del tablero, excepto de los de afganos, de la facción afgana. Y después, empezando por el jugador que ha comprado la carta de derrocamiento, debe limpiar su tablero, teniendo solo una carta de cada tipo. En este caso, como tiene una de espías y otra de militar, pues no tendréis que descartar ninguna. Imaginaros que este jugador tuviera estas tres cartas en su zona, dos azules y una marrón, pues tendría que descartar una de ellas, coger y descartar, solo pudiendo quedarle una de cada tipo, de los 4 tipos que hay. Y así después el resto de jugadores. Si una carta contiene un espía, se devuelve a su jugador. Por ejemplo, imaginaros que este jugador tuviera 2 cartas violetas en su tablero, pues podría coger, descartar esta, y esta, como tiene un espía, pues se lo devuelve a la reserva de dicho jugador. Y eso es todo respecto a lo que es un intento fallido de derrocamiento. Si te vuelven cartas a la mano por la purga, que se devuelven a la mano, no se descartan, perdón, que me he equivocado anteriormente. Si las cartas te vuelven a la mano, no tendrías que descartar por exceso de cartas en la mano. Eso sería en el momento de comprar. Si se produce un intento fallido en el cuarto derrocamiento, pues se miraría a determinar el ganador mirando pues la forma de desempatar, que sería pues por la primera cartas militares, y si no, comparar la cantidad de rupias, y si no, pues habría empate en el juego. Vale. Primero decir que voy a puntuar independientemente del juego normal y después el juego con la expansión, porque cambia bastante, ya os puedo decir. Dentro de los 3 packs que hay, lo colocaría en tercer lugar. En primer lugar colocaría Pax Renacement, en segundo Pax Porfiriana y en tercer lugar Pax Pamir. Bien, sabiendo que la nota en Pax Porfiriana, que es el que realmente es más conocido en el mundo lúdico, mi nota de este es un 8,5 del Pax Porfiriana. Bueno, me encanta la temática, el sistema de juego en ese momento para mí era novedoso, en el sentido de ir haciendo tu manejo de cartas y competir contra Porfirio y contra el resto de los jugadores por desbancarlo en uno de los cuatro sistemas políticos que hay en el juego para poder ganar. Bien. ¿Qué tiene el Pax Pamir? Bueno, Pamir a priori no es una temática que me llame, aunque bueno, al ser novedoso también en lo que es el tema de la conquista del Oriente Medio, bueno, la Asia Central, la zona de Afganistán y eso, que no se suele ver en juegos, pues no llama a primeras, pero bueno, es algo novedoso.
Y ahora, bueno, voy a decir qué me gusta y qué no me gusta del Pax Pamir. Pax Pamir me gusta la zona del mapa, que traiga un mapa y que se vea más la interacción entre los jugadores en la zona del mapa. Bien, es un juego que te puedes llevar a cualquier parte, que ya ves lo que ocupa, una cuarta de mano. Y el sistema del desarrollo del juego, me encantan los juegos de cartas, o sea que el sistema de mercado, ir comprando cartas, jugando cartas, interaccionando con las fichas en el mapa, ir con los espías a las cartas de los oponentes, intentar asesinarlos, robárselos. Me encantan los juegos con este tipo de interacción, por lo que este sistema de juego es bueno. Y aparte, pues decir que no me gusta la caja, aparte, bueno, a pesar de que es pequeña y le he dado un punto a favor, pues también se ha pasado en pequeña, un poquillo, solo que fuera 2 o 3 centímetros más grande por cada lado y que cerrara bien, sería genial, pero solo con 2 deditos más por cada lado. No me gusta pues que el básico, sin la expansión, se ve muy soso. Sería un juego en plan de solo compro carta, juego carta y puedo interaccionar con el mapa. La expansión lo que añade es que clarifica mejor las reglas para, por ejemplo, la acción de tasas con las cartas de Quasir. Y después añade las cartas de noticia, como tenía el Pax Porfiriana, que dan efectos inmediatos al comprar las cartas, y efectos también a largo plazo, que tienes que ir manejando las cartas del tablero con las cartas de capacidad, mirando si te interesa potenciar otras cartas que tengas ya sobre el tablero, o ganar pues diferentes efectos potentes, consiguiendo pues activarlas. Y eso da mucha vida a lo que es el juego. Como juego básico le pondría mi nota final, sería aproximadamente un 7,6, un 7,7, y con la expansión pues ganaría un 8,3. Me lo pondría casi prácticamente al nivel del Pax Porfiriana, con todo el conjunto. Mi nota para el Pax Porfiriana es un 8,5 y el Renacement pues un poco más por encima, un 8,8. Pero vamos, prácticamente Pax Pamir y Pax Porfiriana los pondría al mismo nivel. La pena es que no esté en castellano, aunque ya he dicho que el básico se puede jugar, es independiente del idioma prácticamente. Y las cartas de expansión pues no es un texto muy difícil. Y eso es todo, nos vemos en próximos vídeos, a ver si le toca a otro de Fileklum, esta vez el Neandertal, que me gusta también la temática. Y sí, a ver si cae alguno más por ahí. Nos vamos viendo en la Calúdica. Un saludo a todos. Adiós. Thank you.